Desde que era niño, Carl Jung vivió situaciones extrañas y misteriosas que parecían no tener explicación. Estaba preocupado de estar perdiendo la razón y se dedicó a investigar qué podían significar estas experiencias. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Jung tuvo visiones muy intensas. Sin embargo, al producirse este evento, se dio cuenta de que no estaba siendo amenazado por la esquizofrenia. Entendió que sus sueños y visiones provenían de lo más profundo del inconsciente colectivo. Jung se enfrentaba a una pregunta fundamental: ¿cómo pueden suceder eventos tan significativos sin que exista una conexión causal evidente entre ellos? Esta cuestión planteaba interrogantes sobre la naturaleza misma del universo físico. Se trataba de situaciones inesperadas que desafiaban la explicación racional ofrecida por la ciencia. En su juventud, Jung se encontró con experiencias que iban más allá de lo común, enfrentándose a eventos que desafiaban cualquier explicación lógica. Durante unas de sus vacaciones, mientras estudiaba sus escritos, escuchó un estruendo similar al de un disparo. Se apresuró hacia la habitación y se encontró con que una mesa sólida se había partido desde el borde hasta el centro. Jung completó sus estudios de medicina y se embarcó en una carrera como psiquiatra. Durante este periodo, exploró sesiones de espiritismo en busca de comunicación con los difuntos y se interesó en la parapsicología y lo oculto, motivado en gran medida por sus propias experiencias personales. Además, Jung acuñó el término sincronicidad y lo introdujo públicamente por primera vez en 1930 durante un discurso conmemorativo para Richard Whalum. Jung describió el término como un principio peculiar activo en el mundo, de modo que las cosas ocurren juntas de alguna manera y se comportan como si fueran lo mismo. Jung comparó este principio con el concepto chino del Tao, que representa la unión de los opuestos de los pares complementarios de Yin y Yang. Se fundamenta en la idea de la unidad entre el ser humano y el cosmos que lo rodea. Esto guarda similitud con el lema alquímico, como es arriba, es abajo, que hace referencia a la correspondencia entre el mundo interno y externo, la psique y la materia. El objetivo del sabio taoísta es vivir en armonía con el Tao, evitando así caer en extremos. Esto refleja el propósito de la psicología junguiana, que busca equilibrar los opuestos de conciencia e inconsciente para alinear el ego con el ser, que es considerado el centro de la personalidad. En este contexto, la sincronicidad desempeña un papel esencial. No existe una evolución lineal hacia la individuación, más bien, hay un proceso de circunvalación en el que todo está relacionado con el centro. Jung observa que Cristo, Tao y Gulpa o Atman son diferentes símbolos culturales que representan la integridad, estableciendo una correlación entre el yo interno y el principio animador del cosmos. El uso del libro de las mutaciones, mejor conocido como oráculo del primer Qing, desempeñó un papel crucial en el desarrollo de su concepto de sincronicidad. Lo empleó en su práctica de psicoterapia y recordaba numerosas respuestas significativas y representaciones psicológicas poco comunes. Los experimentos de Jung evidenciaron conexiones profundas entre el reino psíquico y el mundo físico. Durante más de 3 décadas, se dedicó a explorar esta técnica del oráculo, interesado en su excepcional importancia. Su concepto de sincronicidad representa una perspectiva radicalmente diferente a la causalidad. La casualidad se basa en verdades estadísticas más que absolutas. Mientras que la causalidad propone una secuencia de eventos uno tras otro, la sincronicidad reconoce la coincidencia de eventos en el espacio y el tiempo como algo más que simples casualidades. La causalidad nos ayuda a entender la relación entre 2 eventos que ocurren uno después del otro. Por ejemplo, golpear una bola de golf con un palo causa que la bola se mueva. Por otro lado, la sincronicidad es una coincidencia significativa entre eventos internos y externos que no pueden ser explicados por una relación de causa y efecto. Sucede cuando un evento que percibimos internamente, como un sueño, una visión, un presentimiento, un pensamiento o un estado de ánimo, tiene una correspondencia con algo en el mundo externo. Esto hace que nuestro mundo interno y externo coincidan, otorgando significado a nuestra vida. La palabra sincronicidad viene del griego sin, que significa unión, y cronos, que significa tiempo, significando que estos eventos ocurren simultáneamente. Aunque la palabra coincidencia implica la ocurrencia de varios eventos al mismo tiempo, la sincronicidad va más allá de una simple coincidencia, siendo una conexión significativa entre 2 o más eventos. Jung se sentía perplejo por el fenómeno de la sincronicidad. Mientras investigaba los fenómenos del inconsciente colectivo, encontraba coincidencias tan significativas que desafiaban todas las probabilidades estadísticas. Aunque nos resulte difícil imaginar eventos que no estén conectados por causa y efecto,
Eso no significa que tales eventos no existan. Desde una perspectiva psicológica, las sincronicidades pueden ser vistas como expresiones de nuestra mente subconsciente, donde nuestros pensamientos, emociones y deseos se manifiestan en el mundo que nos rodea. Jung llevó esta idea más lejos con su teoría del inconsciente colectivo, sugiriendo que no es solo un depósito personal de recuerdos y experiencias, sino una biblioteca universal de experiencias humanas llena de mitos y símbolos llamados arquetipos. Por tanto, las sincronicidades no son solo eventos aleatorios, son como mensajes de nuestro yo más profundo o incluso de la experiencia humana colectiva. Jung pensaba que estos patrones universales llamados arquetipos se comparten en todas las culturas. Creía que estos arquetipos aparecen en nuestras experiencias personales como sincronicidades, así que un encuentro o evento aparentemente aleatorio podría llevar realmente un mensaje que se conecta con experiencias humanas comunes y sabiduría. Jung no disponía de los recursos necesarios para llevar a cabo experimentos científicos sobre la sincronicidad. En su lugar, menciona los experimentos de percepción extrasensorial de Joseph Rhine, quien estableció la parapsicología como una rama de la psicología. Estos experimentos muestran evidencia de combinaciones de eventos sin causa aparente, donde la coincidencia del azar representa un grado de improbabilidad que sería expresado por una cifra astronómica. Por ejemplo, se diseñó un experimento para evaluar la capacidad de percepción extrasensorial, específicamente la telepatía o la clarividencia, mediante la adivinación de cartas. El sujeto se encontraba separado del experimentador por una pantalla para evitar cualquier tipo de comunicación directa que pudiera influir en los resultados. El experimento consistía en que el sujeto intentara adivinar el símbolo de cada carta, seleccionado al azar entre 5 diferentes, un total de 800 veces. Esto significa que el sujeto tenía que realizar múltiples intentos de adivinar qué símbolo se encontraba en cada carta, sin tener acceso visual a las mismas. En este caso particular, se destaca que un joven logró adivinar correctamente las 25 cartas en un intento, lo que resulta notablemente improbable desde una perspectiva estadística. Si consideramos que había 5 símbolos posibles en cada carta, la probabilidad de adivinar correctamente una carta al azar sería de 1 entre 5, y la probabilidad de adivinar correctamente las 25 cartas sería de 1 entre 5 por 25, lo que da como resultado una cifra extremadamente baja. El hecho de que este joven haya logrado esta hazaña en un solo intento sugiere la posibilidad de una conexión causal entre su mente y las cartas, lo cual desafía las explicaciones convencionales basadas en la causalidad y la probabilidad. Este tipo de resultados respaldan la noción de sincronicidad, donde los eventos coinciden de manera significativa más allá de lo que sería esperado por el azar. Jung no busca una explicación exhaustiva de estos fenómenos complejos, sino más bien abrir un campo de estudio que es de gran importancia filosófica. Su interés en este problema no es meramente científico, sino que se centra en la comprensión del alma humana. En cuanto a los arquetipos y el inconsciente colectivo, Jung intenta explicar los eventos sincrónicos principalmente en términos de su concepto de arquetipo, que son patrones de comportamiento instintivo responsables de organizar procesos psíquicos inconscientes. Los arquetipos conforman la estructura del inconsciente colectivo, que es como una psique universal presente en todos los individuos y contiene las imágenes fundamentales de toda la existencia. Las coincidencias con significado se basan en estos patrones arquetípicos. La sincronicidad representa la capa más profunda de esta realidad arquetípica, donde la mente y la materia se entrelazan de manera que son indistinguibles. La vida psicológica se considera una expresión de la naturaleza, sugiriendo un conocimiento previo que trasciende la conciencia. Se cree que los fenómenos sincrónicos surgen de activaciones en este nivel de realidad, revelando un conocimiento a priori de situaciones que aún no son conscientes. En la terapia, ver a las personas como separadas de manera radical limita la comprensión. Es precisamente en la tensión elevada generada por este campo donde suelen ocurrir los eventos sincrónicos. La vida psíquica se percibe como un ámbito compartido y unitario. La plenitud del ser se considera el pleroma, donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente, lo que sugiere que todo lo que ocurrirá ya ha sucedido. Esta es la esencia mágica de la sincronicidad. Cuando las coincidencias se suceden de esta manera, como el ejemplo de las cartas, resulta inevitable quedar impresionado por ellas. Sin embargo, Jung advierte sobre el riesgo de que la sincronicidad pueda ser mal interpretada o utilizada de manera patológica. Las personas podrían dejarse llevar y comenzar a conferir significados excesivos a cada evento. Jung había observado esta tendencia, especialmente entre pacientes esquizofrénicos,
quienes a menudo interpretan los eventos como teniendo una referencia especial hacia ellos. En una situación, Jung y los participantes de un taller que él dirigía sobre el análisis de sueños estaban debatiendo el simbolismo del dios toro en relación con el sueño de un paciente en terapia. Sin saber sobre las discusiones del seminario, el paciente pasó varios días dibujando un toro con el sol entre sus cuernos. En otro incidente, Jung relató: mientras caminaba con una paciente por un bosque, ella compartió conmigo el primer sueño de su vida que le había dejado una impresión duradera. Había presenciado la aparición de un zorro espectral bajando las escaleras de su hogar paterno. En ese momento, un zorro real emergió de los árboles a unos 40 metros de distancia y caminó pacíficamente por el sendero frente a nosotros durante varios minutos. El animal parecía comportarse como si fuera un compañero en la situación humana. Recuerdo una historia de un amigo estudiante cuyo padre le había prometido un viaje a España si aprobaba sus exámenes finales. Este amigo tuvo un sueño en el que se veía caminando por una ciudad española. La calle lo llevaba a una plaza donde se alzaba una catedral gótica. Luego, doblaba a la derecha en una esquina hacia otra calle, donde era recibido por un elegante carruaje tirado por 2 caballos de color blanco. Después de despertar, compartió su sueño con nosotros mientras estábamos sentados alrededor de una mesa tomando cerveza. Poco después, al aprobar sus exámenes, fue a España y encontró la ciudad de su sueño. Reconoció la plaza y la catedral, que coincidían exactamente con lo que había visto en su sueño. Aunque quería ir directamente a la catedral, recordó que en su sueño había girado a la derecha en esa esquina hacia otra calle. Esto lo llevó a sentir curiosidad por ver si su sueño se confirmaría aún más. Jung observa que el fenómeno del déjà vu se sustenta en un conocimiento previo que surge en los sueños. En esta situación, la casualidad adquiere una improbabilidad significativa porque la coincidencia se reconoce de antemano. Jung relata el caso de uno de sus pacientes a quien ayudó a superar una depresión. La esposa del paciente le impuso una carga emocional abrumadora que él no podía sobrellevar. Después de un año de matrimonio, cayó en una nueva depresión. A pesar de que Jung le instó a que lo visitara, el paciente no respondió debido a la influencia de su esposa. En esa misma noche, Jung regresó a su hotel después de dar una conferencia, cerca de la medianoche. Es entonces cuando escribe: alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté de repente con la sensación de que alguien había entrado en la habitación. Incluso tuve la impresión de que la puerta se había abierto apresuradamente. Encendí la luz al instante, pero no había nadie. Pensé que alguien podría haberse confundido de puerta y miré hacia el pasillo, que estaba silencioso como un sepulcro. Qué extraño, pensé. Luego traté de recordar exactamente lo que había sucedido y me di cuenta de que me había despertado con una sensación de dolor sordo, como si algo me hubiera golpeado en la frente y luego en la parte posterior del cráneo. Al día siguiente recibí un telegrama anunciando que mi paciente se había suicidado. Se había disparado, y más tarde supe que la bala se había alojado en la pared posterior de su cráneo. Esta coincidencia significativa se manifestó en relación con una situación arquetípica, específicamente, la muerte. Jung había captado algo que parecía trascender el tiempo y el espacio, pues estaba ocurriendo en otro lugar. En este contexto, el inconsciente parecía poseer un conocimiento sobre la condición de su paciente. Uno de los ejemplos más notables de sincronicidad según Jung es el del escarabajo, un símbolo egipcio importante que representa el arquetipo de renacimiento y transformación. Jung enfrentaba dificultades con una paciente que era psicológicamente hermética, era extremadamente racional y no aceptaba nada relacionado con el inconsciente. En un momento crítico, la paciente tuvo un sueño en el que le entregaban un escarabajo dorado. Mientras ella relataba este sueño, Jung estaba sentado de espaldas a la ventana cerrada. Repentinamente, escuchó un golpeteo suave detrás de él. Al darse la vuelta, vio un insecto volador golpeando el cristal de la ventana desde afuera. Abrió la ventana y atrapó al insecto en el aire mientras entraba. Era la imagen más cercana a un escarabajo dorado que se puede encontrar en nuestra región, un escarabajo rinoceronte común, que en contra de su hábito habitual, parecía sentir la necesidad de entrar en una habitación oscura en ese momento específico. Jung confiesa que nunca antes ni después le ocurrió algo similar, y el sueño de la paciente permaneció como una experiencia única en su vida. Este episodio sugiere que eventos anómalos e impredecibles pueden manifestarse cuando se despierta una necesidad o impulso vital. Jung entregó el insecto a su paciente con las palabras: "Aquí tienes tu escarabajo". Esta experiencia fue como romper el hielo de su resistencia intelectual, le ayudó a conectar con sus emociones y tuvo un efecto transformador en ella.
vinculando su mundo onírico con su vida cotidiana. Su ego antiguo se disolvió, dando paso a una nueva identidad. Jung utiliza estos ejemplos solo como ejemplos de los numerosos casos de coincidencias significativas observadas no solo por él, sino por muchos otros, y documentadas en amplias colecciones. Estas sincronicidades acompañan las etapas cruciales del proceso de individuación. Sin embargo, a menudo pasan desapercibidas porque el individuo no ha aprendido a reconocer estas coincidencias y a darle significado en relación con el simbolismo de su mundo interior. La sincronicidad es una manera de descubrir lo que yace en lo más profundo y no explorado de nuestro ser. 3 días antes de su fallecimiento, Jung experimentó varios sueños, los últimos de los cuales fueron compartidos con nosotros. En uno de ellos, se vio en un lugar elevado rodeado de una roca bajo el pleno sol, con las siguientes palabras talladas en ella: toma esto como un símbolo de la integridad que has alcanzado y la singularidad en la que te has convertido. En otro sueño, observó un cuadrado con árboles creciendo en su interior, cuyas raíces estaban entrelazadas con oro, símbolo de resolución y de la integridad alquímica. El inconsciente colectivo, de alguna manera, le estaba comunicando: has ganado la libertad para seguir adelante, has cumplido con tu labor. Lo has hecho bien y tu gran labor florecerá. Justo antes de la partida de Jung, su amigo Laurent Post, en un viaje de África a Europa, soñó con Jung despidiéndose con un gesto de la mano. Poco después, la naturaleza se unió al espectáculo. Una tormenta eléctrica azotó y un rayo golpeó y derribó uno de los árboles favoritos de Jung en el jardín donde solía sentarse. Algunos años más tarde, Laurent estaba filmando un documental en la casa de Jung en Suiza. Cuando llegó el momento de hablar frente a la cámara sobre la muerte de Jung, y mencionó cómo el rayo había derribado el árbol favorito de Jung, otro rayo volvió a golpear en el jardín. La sincronicidad es una realidad siempre presente para aquellos que tienen la capacidad de ver más allá. Tal como Carl Jung escribió, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas, te transforma.